Hola, mi nombre es José Chiu. Yo fui confinado de Lomás. Nos recogieron en regla. Yo soy de Guanabacoa. Nos recogieron en regla. Nos mandaron una citación de servicio y pensábamos que era el servicio militar el que nos llamaba. Pero cuando yo vi cuando vimos, ¿no? Aquella guagua verde olivo con soldados con armas largas, ya yo sabía que eso no era el servicio. Entonces entramos en las guaguas, nos dijeron, la primera cosa que nos dijeron es que si bajábamos sin conocimiento, nos podía meter un tiro. Nos podía dar un tiro, entonces fuimos no sé cuántas horas, llegamos de noche, de madrugada, llegamos a un estadio. Después nos dimos cuenta que era el estadio de Ciego de Ávila, y habían 4 filas de guajiros con armas largas y nosotros caminamos entre ellas. Entonces nos sentaron en un lugar, eso era sin dormir, sin comer, sin nada. Entonces la perolata de siempre, que ustedes son lo último de la sociedad, que son la escoria viva, que vamos a ser hombres de ustedes, de bien. Entre eso había religiosos, muchachos que nunca habían estado en nada, que les gustaba la música americana, los hippies, como le decían ellos. Había gente que quería irse del país, que estaba desafecto con la revolución, pero que no hacía nada, simplemente quería irse, como yo. Y entonces, bueno, pues ellos no se daban cuenta que con eso, en vez de hacernos un hombre de bien, no iban a ser unos hombres que toda la vida íbamos a rechazar la revolución y todo lo que oliera con el comunismo. De ahí nos llevaron a un lugar que después supe que era Baraguá, es en Ciego de Ávila. Las cañas estaban negadas en agua porque había oído. Los guajiros no querían cortar esa caña porque no podían, y entonces nosotros teníamos que hacer el trabajo. Casi siempre el trabajo de nosotros era un trabajo, el que no querían los campesinos, la cooperativa, entonces nosotros teníamos que hacerlo. Entonces, bueno, no sé, hambre, trabajo de sol a sol, sábado, domingo, no sé, esta fue la vida de nosotros. Nosotros, los 2 años y medio, no sé, que tuvimos allá, fueron años de maltrato y de vejaciones y de nada. Bueno, teníamos que quedar en el campo de caña hasta que acabáramos el trabajo, ¿no?, que ellos decían. Yo oí de 2 personas que las conocí yo. Un adventista del 7º día, que los adventistas no trabajan los sábados. Y entonces no quiso trabajar los sábados y le metieron un culatazo por el oído y lo dejaron sordo. Se llama Ismael, o se llamaba Ismael. Otro que se llama Mario, que 17 años tenía. No acabó su meta y lo dejaron hasta las 11 de la noche en el campo de caña, solo. Después lo trajeron para la barraca. Eso fue no me acuerdo, es que fueron tantos lugares que estuvimos que a veces nos cambiaban toda la semana. Entonces, en una discusión, porque él ya estaba cansado, le metieron también otro culatazo y lo dejaron sordo. Es como si esta gente tuvieran especialidad en eso, en dejar sordo a la gente. No sé, yo una vez estaba muy cansado y no quise levantarme de la barraca cuando estaba acostado, cuando dijeron atención, y creo que era un comandante, no sé si era Barbarroja o no sé quién era, y entonces no me levanté en el momento ese, y después me mandaron por una disciplinaria por eso. Y en la disciplinaria, bueno, más rigor, más trabajo, más hambre y menos descanso, y la vida de nosotros fue esa.
no sé, en la época de los mosquitos, fuimos a un lugar que se llamaba Senado, que había tantos mosquitos, tanto que teníamos que coger sacos y ponernos sacos en la cara, abrir los ojos, la nariz para respirar, porque los mosquitos, era demasiado mosquitos. Los caballos no podían dejarlos amarrados porque los mataban. Se volvían locos de las picadas. Y entonces, ahí estuvimos ahí. Después, es que fueron muchos lugares que yo no recuerdo cuántos lugares. Yo tenía un cabo que le decían clavo de línea, porque era chiquito, cabezón, esas cosas. ¿Sabes que los cubanos siempre ponemos nombrete? Y cuando yo me corté los tendones, yo tuve 2 heridas, porque el que me cortó el tendón se puso nervioso y me dio 2 golpes con la lima. Entonces cortó y volvió a cortar. Entonces yo no sabía, se me cayeron los dedos, yo me puse un paño y fui a donde estaba él y me quité. Le dije, mira, me corté. Y cuando me quité me dijo, ustedes están locos, aquí los tendones aquí. Entonces me di cuenta de que tenía 2 heridas. Había una franja de piel entre una herida y otra. Y eso había que arreglarlo, porque nadie se hace cortando cañas 2 heridas. Entonces había un muchacho que no hablábamos con él mucho, que era el que apuntaba las robas de caña que cortábamos la gente. Y entonces nos dijo, mire, yo te lo puedo arreglar. Yo tengo una cuchilla que es la que le saco punta al lápiz. Yo te puedo coger la piel y irte quitando la piel. Eso duele, ¿no? Claro, dolía mucho, pero había que hacerlo, porque nos habían dicho que eran 8 años que nos metían en Isla de Pinos si no lo hacíamos, si no hacíamos ese tipo de cosas. Y entonces fui al campamento. El sanitario, que era un recluta más, que le había dicho que era sanitario porque no era nada, ni sabía nada, me llevó al lavadero, me lavó ahí con un cepillo y jabón y agua, me puso una venda y me dijo, ve para el hospital para que te operen. Ahí caminando, con la ropa tiznada, todo tiznado, pues, caña quemada. Llegué como a las 3 de la tarde al hospital. Bueno, me operaron y entonces el que me operó se dio cuenta de que, o sea, nadie se da un cuadrado en la piel. Era un cuadrado que tenía yo. Entonces me dijo, tú sabes que por eso te dan 8 años. Entonces me dijo, ¿qué hacías en La Habana? Le dije, yo era pintor, señor. Entonces parece que se conmovió, no sé. Y me dijo, bueno, lo que quiero que vuelvas por aquí. Vete para tu compañía. Me fui caminando, me cogió la noche, me tiré en la hierba ahí y al otro día, bueno, llegué a la compañía. Si ellos descubrían que nos hicimos una herida adrede o una mentira muy grande así, o nos escapábamos, o eso, decían que 8 años. Entonces nadie quería 8 años, ¿no? Y bueno, hacíamos las cosas que decían ellos. Además, la generación mía, o por lo menos la que caímos en lo más, no eran políticos, ¿no? Por ejemplo, hay políticos que tenían 18 años, 17, 16, que tenían ya la cosa de político de que no querían el comunismo, de que luchaban contra el comunismo. Nosotros no, nosotros éramos gente que nos cogió aquella cosa, que fusilaban a la gente, y no entendíamos, ¿no? Vaya, la generación mía, hoy los curas son buenos y ahora al otro día eran malos. Esto era bueno, al otro día era malo, y todo era así. Era un cambio de cosas. Y todos los días fusilaban a la gente. Todos los días habían en el diario La Marina el escrito de la gente que fusilaban. Entonces, todo era distinto, ¿no? Incluso llevaron a los más complicados, reclutas más complicados, al fusilamiento para que vivieran el fusilamiento. Entonces, una vez que yo estaba, no me acuerdo en qué lugar,
porque eran muchos lugares. Estaba cortando caña y un teniente, no sé por qué, me tenía odio ese señor, porque yo no hacía nada. Y era una gente tranquila. Vaya, tranquila, trabajaba ya y las cosas. Y entonces me puso el pie adelante así. Y me dijo, si me das un machetazo, te fusilo yo mismo. Ya fusilamos a uno, pero no me interesaría fusilar a otro. Eso fue lo que más yo conocí del muchacho de recluta que mataron. Sí, mucha fuga, pero después no sabíamos más nada de ellos. O sea, alguien se fugaba y no lo traían para la compañía otra vez. Ya se iba preso o se iba en lancha. Yo conozco muchos que estuvieron conmigo que se fueron en lancha. Primero balseros del 80. Un estigma. Es un estigma que teníamos nosotros. O sea, si habías estado nomás, o eras delincuente, o eras gay, o eras lo peor, siempre lo peor. Entonces ya eso fue una cosa de que eso no se habló más. En Cuba no se habló, los reclutas de Lomá no hablaban porque no podían estudiar, una serie de cosas. Entonces nos dieron un papel grande, un sobre amarillo, y en eso teníamos que ir al Ministerio de Trabajo para que nos dieran trabajo. Si no trabajábamos, estábamos presos por lumpen, porque no, la vagancia, esas cosas que inventaron ellos. Entonces me dijeron, bueno, tenemos sepulturero, construcción o tintorería. Y dije, bueno, tintorería, porque tú sabes, es tintorería. Y estuve en la tintorería, en la lavandería, que tenemos que lavar la ropa del Hospital Fátima, que era la ropa de los fetos, y venían fetos envueltos, muertos y esas cosas así. Entonces, yo siempre he pintado, y San Alejandro para mí era lo máximo, ¿no? Pero no podía ir ahí y decirme, estuve en lo más y esto. Entonces tuve que falsificar cartas de comité, tuve que decir lo que no era, que pertenecía a la defensa civil y esas cosas, para poder entrar en San Alejandro. Porque si no, no me daban la entrada. Y entré en San Alejandro trabajando en la tintorería. Me gradué de San Alejandro y seguía trabajando en la tintorería. Y entonces conseguimos unos trabajos, y yo conseguí un trabajo de jefe de cátedra de educación artística en Rancho Boyero. Y tuve a cargo la pintura, música, baile y teatro. Lo que más me gustaba es el teatro. Sí, soy pintor. He vivido de eso, he hecho muchas exposiciones, he participado en muchas subastas, he ayudado mucho a la causa de Cuba, Más por Cuba, todas esas cosas. Y ya estoy retirado ya porque ya no pinto para mí. Y algunos, gente que le gusta coleccionar, que va a mi casa y esas cosas. No. Es que no sé, que me gustaría pintar, pero yo a veces iba en la carreta y veía, yo estuve en una compañía que había como 3 muchachos muy jóvenes, extremadamente jóvenes, de 17 años, cosas así. Y entonces yo los veía a ellos, sí, a ellos los veía tiznados y llenos así de mugre. Y yo decía, coño, cuando esté fuera, voy a pintarlo. Pero después dije, no, ¿para qué porque voy a vivir con eso. Voy a vivir mirando eso, no quiero eso, porque eso fue una experiencia muy dura. Y a veces queremos olvidar todo eso. Yo fui de segundo llamado, es que no sé, 2 años y medio, por ahí, no sé, es el segundo llamado. El primer llamado fue lo que le hicieron a los Jehová y a toda esa gente, pero yo soy el segundo llamado. Nos levantamos a las 6 de la mañana, creo, la campana, gan, gan, gan. Entonces íbamos al comedor, un poco de café aguado, un pancito, y entonces arreglar las cosas, y para la carreta, venía la carreta
a buscarnos. Muchas veces llovía el día anterior y esa misma ropa teníamos que ponernos mojada para ir al campo. Íbamos al campo y a la 1 venía el camión, también con una ración de comida muy poca, siempre. Siempre teníamos el hambre así. Y entonces después se iba el camión y ya cuando acabábamos a las 5, a las 6, a las 7, es que nos venían a buscar. Siempre la carreta o lo que nos venían a buscar siempre se estancaba en el fango. Entonces teníamos que empujarla y éramos llenos de fango. Ahí llega a la compañía, a veces no había agua, a veces había agua, te bañabas y al comedor a comer lo que ellos... Y después la campana de silencio. Yo en el primer lugar que estuve, la única cosa que agradezco es que me curaron de sonambulismo. Yo era sonámbulo, o sea, me levantaba soñando una cosa y me levantaba y salía. Y cuando llegamos allá, lo primero que nos dijeron es, mira, después que suene la campana de silencio, no pueden salir. Si salen, el guardia tiene que meterle un tiro. Y ya, yo ya no puedo quedar, no puedo despertarme, ¿no? No puedo salir caminando y eso, y ya me curé. Bueno, yo, siempre que mi mamá nació aquí en Estados Unidos, mis abuelos emigraron de Cuba cuando el tabaco y la martí y toda aquella cosa. Mi mamá nació aquí en Estados Unidos y después fue para Cuba y ya se quedó en Cuba, se casó y tuvo sus hijos. Cuando yo iba al servicio, yo siempre decía, yo me voy para el norte porque mi mamá es americana, pensando en mi estupidez, que nunca me iban a llamar para el servicio por una gente que estaba para el norte, ¿no? Y un día me llamaron. No, sí, todos los días eran duros. No sé si todos los días eran duros, todos los días era trabajo. Pero cuando estábamos en Senado, sí, que teníamos que ponernos los sacos en la cara para cortar caña, eso sí fue duro porque los mosquitos venían y, ¿sabes? Eso fue una de las cosas más duras. Después lo otro, mira, cuando tienes 20 y pico de años, te vas acostumbrando a las cosas. Y el ser humano es fuerte y se acostumbra al trabajo, se acostumbra al hambre, se acostumbra a un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Claro, mi mamá, mis hermanos sufrieron mucho con eso porque no entendían por qué si yo era una gente buena, que no me había metido con nadie, que no era delincuente ni nada. ¿Cómo es que...? Pero bueno. Había una garita. A los primeros había un guardia, que era el que te metía el tiro. Ya después aflojó la cosa. Cuando estuve en Marabú, era en Marabú es único. Las botas, cuando nos dieron la baja, botábamos las botas en el río, porque no queríamos ni el polvo. Esas cosas que hacen las Uber. Y entonces, el Marabú no había garita, ni había cerca, lo que era Marabú, en una entrada, Marabú, así. Y entonces, una explanada y ahí estaba la barraca. Ya, estaba la barraca de los jefes, la barraca de los jefes, estaban las dos barracas de nosotros, éramos 120, 140 reclutas, y estaba el comedor. Los baños estaban para aquí, el tanque y esas cosas. No, pues mira, yo soy gay, ¿no? Pero soy una gente normal. A lo primero, la primera campamento, separaron a los gays que se veía que, tú sabes, a los que ellos decían que eran normales, entre los normales gallegos, y a los gays como lloraban porque no sabían qué le iba a hacer a ellos. Después oía cuentos de las barracas gay y esas cosas, pero no, en realidad no. Denigrar, claro, y entonces estabas en un o era delincuente
Ok. Entonces, ya uno se... ¿Dónde estuviste? En el servicio militar. Sí, claro. Y yo conozco el caso de que el muchacho se echó una novia y cuando le dijo que había estado nomás, ella lo dejó. Ah, tú eres el maricón. Porque es así. Era la mentalidad de ese tiempo. Yo creo que, bueno, tuvieron éxito en eso de silenciar a la gente, pero no tuvieron éxito en hacer un hombre nuevo, como querían ellos. Al contrario. El único caso, pocos casos que yo conozco de que una persona que estuvo nomás después haya estado con ellos, el cantante Pablo, que yo a veces no entendí, Dios mío, ¿cómo este hombre puede salir de tratado con Fidel? Pero después al final sí, ya él dijo que lo más había sido un campo de concentración y no sé. Bueno, eso siempre era de madrugada. Ellos dejaban que uno se acostara a dormir y entonces a las 1, a las 2 de la mañana venían los camiones y entonces gan, la campana esa del plato ese. Y entonces teníamos que formar y entonces empezaba a decir fulano. Entonces todos los homosexuales, que se veía que eran homosexuales, y monten en este camión. Y yo me acuerdo de gente que lloraba tanto, porque no sabía qué iba a pasar con ellos. Y entonces uno ya se quedaba con el miedo aquel. Las heridas, yo me hice muchas heridas aquí en la rodilla. Aquí 6 puntos, 7 puntos. Entonces después las heridas, nos hacíamos las heridas, nos cosían, nos daban unos días sin trabajar, que era lo que nosotros queríamos descansar. Entonces después si nos echaban un poquito de cloro o un poquito de cualquier cosa para que estuviera fea, entonces era más días, ¿no? Y te llevábamos médicos, esas cosas. Después se dieron cuenta y entonces ya se jodían. Yo hice los relatos aquel en el año 17, que iba a tener una operación muy complicada que no podía salir. Quizás de ella. Me quitaron un riñón, una serie de cosas. Entonces yo pensé que, en contar 2 cosas, el viaje en lancha, los 4 días que estuve en el mar, que eso, no sé si tú conoces a Pablo Socorro. Hizo un libro de 10 cuentos en uno de esos cuentos cosas, y él le sacó una poesía a un cuadro mío, que es un muchacho en una hamaca, y entonces soñando así, entonces se ve el blanquito de papel que va hacia la luna. Y él hizo una poesía muy bonita, vaya, un escrito de esos que hace, no es poesía. Pero muy lindo, muy lindo. Yo soy del país de los Huijes, algo de eso, entonces donde el sol se fue de Barcero y muchas cosas. Pablo Socorro. Lo más para mí me ayudó a ser fuerte, lo único que me ayudó, porque todo lo demás, muchos sueños que yo tenía, me los aniquiló, porque cuando tú eres joven y caes preso sin tener motivo de caer preso, porque eso era preso, no era otra cosa, preso, pues entonces muchos sueños se pierden, ¿no? Pero sí salí más fuerte nomás porque me di cuenta de que hay que ser fuerte para sobrevivir algunas cosas, y hay cosas muy, muy duras y muy feas. Y no sé. Estoy vivo, estoy en Estados Unidos, el país de la libertad, y he podido hacer mi carrera y estoy bien.